Saben que aquí en Villa Celina, yo me quedé asombrado, ¿no? Porque estaba mirando cuántos habitantes había en Villa Celina. Y bueno, según el censo del 2010, el último que creo que se hizo, hay casi 90.000, 87.000, ¿no? Pero me fui a mirar un poquito más para atrás y en el 2001 había menos de 40.000. Y dije, ¿cómo se multiplicó tan rápido, no? Y creo que se va multiplicando así, ¿no? Año tras año vamos siendo más en Celina. Ahora no sé cuántos seremos, ¿no? Pero yo le calculo más de 150.000, porque si de 10 años se duplicó, 10 años más debe estar duplicado otra vez, o sea que mínimo tiene que ser 150.000 habitantes. O sea que somos la segunda o la tercera ciudad con más habitantes en el partido de La Matanza. Impresionante, ¿no? Entonces decía, qué bueno, ¿no? Porque a veces decimos, tanta gente, ¿no? En el barrio, tantos amigos, tantos vecinos, y las iglesias no están llenas, las iglesias no están amontonadas, la gente no está buscando mucho de Dios. ¿Cómo puede ser, no? Y uno dice, no, porque, hablando con otros pastores, no, porque todos fueron evangelizados, a todos se les compartió la palabra. Yo siempre le digo al público se renueva. Creo que así dice Mirta Legrand, ¿no? Entonces, no porque yo esté siendo viejo, ¿no? Sino que es un dicho de ella. Entonces digo, hay nuevas generaciones, gente que se muda, gente que va, gente que viene, ¿no? Pero todos necesitan de Dios. Pero uno dice, no, pero son duros, ¿no? Parecen que tuvieran una muralla delante. La gente no te escucha, la gente te ignora, la gente no le importa lo que le digas. La gente parece que te dice sí, sí, te está mintiendo y uno se da cuenta, ¿no? Y lo hace a propósito. ¿Por qué? Porque ahora muchos piensan que lo malo es bueno y lo bueno es malo, ¿no? Y la Biblia habla de eso también, ¿no? Que la gente va a empezar a decir que lo que hace todo el mundo que está mal, está bien. Todo lo tienen que hacer, porque si no lo haces, sos un tonto. No aprovechás, no le sacás a un beneficio para vos. Pero no siempre tiene que ser así, porque todo lo que viene fácil, fácil se va, ¿no? Entonces tenemos que saber que lo bueno de Dios perdura para siempre. Y lo que viene correctamente también dura, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que hay una muralla, ¿no? Que parece que no puede pasar la iglesia, no puede pasar uno, a su vecino, a su hermano, a algún familiar que le quiere compartir de Dios, que le quiere compartir lo que hizo en su vida y parece que hubiera una muralla, como este Jericó, ¿no? Dice que la muralla de Jericó, dice que era invencible, impenetrable. Era algo que en ese tiempo era impensado. Yo siempre digo, ¿no? Porque están los datos, ¿no? Que la muralla era más o menos de 6 metros de ancho y 7 de alto. Era como esto de ancho, todo ladrillo, y 7 metros, un poquito más que este techo, ¿no? Mucho más que este techo, 7 metros. Y en ese lugar caminaban los soldados, la gente que la cuidaba, ¿no? Entonces era algo muy difícil, ¿no? De poder penetrar, de poder vencer. Y yo decía, bueno, así parece que estuviera alrededor nuestro. Nosotros queremos cambiar a las personas que queremos cambiar a alguno que también apreciamos o al que necesita y parece que no pasa nada. No podemos avanzar, no podemos penetrar, es como que algo imposible, ¿no? Decimos, pero bueno, se están perdiendo la vida de parte de Dios. Dios quiere dar vida, vida en abundancia, Dios quiere dar gozo, quiere dar alegría, y se lo están perdiendo. Pero dice la palabra que nosotros somos más que vencedores, somos conquistadores, como así lo fue el pueblo de Israel. Nosotros podemos conquistar todo con Dios y para Dios, ¿no? Fuera de Dios somos hombres sencillos, que nos cansamos, que nos agotamos, pero con Dios todo lo puedo, ¿no? Entonces yo lo tengo que creer, ¿sí? Entonces fíjese que Israel, ¿sí? Iba a tomar la tierra prometida y el primer impedimento era Jericó, ¿sí? Jericó, imposible de penetrar, ¿sí? Pero ellos pudieron conquistar la tierra, ¿sí? Pero ¿por qué pudieron conquistar la tierra? Porque Dios lo acompañaba, porque Dios iba con ellos. Pero saben que Jericó estaba como confiado, ¿no? Como que no tenía temor, que no le importaba. Es como ahora nosotros le hablamos a los vecinos y no le importa el problema que están teniendo. Es como que ¿no? Todo parece que no importara, todas las cosas que pasaron afuera que son malas,
no importara, ¿no? Y Jericó sabía que venía, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? Intenta de nuevo. Se habló sola. Entonces, no, pero que le vamos a bajar el volumen por si pone a hablar sola. Entonces, el pueblo iba, pero Jericó no tenía miedo porque decía, no, porque el Dios de Israel es un Dios de la naturaleza. Porque sí, abre los mares, abre el Jordán, pero bueno, es diferente. O es un Dios de guerra, un Dios que pelea con ellos, pero nada más. No es un Dios que derriba murallas. No es un Dios de poder que derriba murallas, pensaban ellos. Y ellos estaban tranquilos, ¿no? Pensaban eso. Sabían que tenía todo eso su Dios, pero no era el otro. Pero sí que equivocaron, ¿no? Porque Dios demostró que no hay nada imposible para Dios. Ni eso que pensaba la gente que era impenetrable, que era invencible. La misma gente y todos los reinos, porque todos estaban atentos a lo que pasaba en Jericó. Recuerden que estaba cruzando el desierto, el pueblo de Israel, y todo el mundo sabía que iba a la tierra prometida, porque no es que fueron de golpe, sino que dieron vueltas y vueltas y estaba ya el dicho que iban a llegar ahí. Todo el mundo sabía que iban a Jericó, iban a ir a la tierra prometida para poder tomarla, entonces todos estaban atentos a ver qué pasaba en la primera ciudad, en la ciudad más poderosa, en la ciudad de guerra, ¿no? Entonces todos estaban atentos a ver qué pasaba, y ¿saben qué demostró Dios? Que Dios puede todo, que para Dios no hay nada imposible. Entonces para nosotros no hay nada imposible. Dios puede derribar todo impedimento en nuestra vida, todo lo que nos está trabando, todo lo que no nos deja avanzar, todo lo que no nos deja lograr en nuestra vida, con Dios lo podemos todo. Amén. Entonces, qué bueno que podamos tomar esta palabra, ¿no? Para poder aprender cómo hacer como el pueblo de Israel lo hizo, ¿no? Cómo derribó el muro. Dice la palabra ahí mismo en Josué 1:5, ¿sí? Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Saben que esta palabra no es como una palabra de confianza para uno, ¿no? Para que sepa que Dios siempre va a estar con nosotros. No es un día, a veces sí. No es como nosotros que a veces nos levantamos, ¿no? Con el pie izquierdo y no queremos saber nada. No, Dios quiere saber todos los días de nosotros. Él quiere escucharnos, quiere hablarnos, Él quiere cuidarnos, ¿no? Todos los días. Por eso dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Saben? Dejar a alguien es dejarlo ahí y por ahí después lo viene a buscar, ¿no? O lo deja al cuidado de alguien o lo deja con alguna misión, pero lo deja y sabe que tiene que volver. Pero cuando uno piensa en desamparar, dice que lo abandona, no tiene protección. Va a tener como, digamos, una vulnerabilidad, ¿no? Como que va a estar indefenso, porque lo desampara, ya directamente está desamparado. Cuando vienen, hablan y dicen, no, estos chicos están desamparados, porque no tiene nadie que los cuide, nadie que los alimente, nadie que los enseñe. Bueno, Dios dice eso, nunca nos va a dejar ni desamparar, o sea que nos va a cuidar, nos va a guardar, nos va a proteger, y Él va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Amén. Y eso se lo dice al pueblo antes de entrar a Jericó, ¿no? Es decir, no tengas miedo, yo voy a entrar con vos, yo voy a estar con vos. Por más que sea difícil, por más que veas algo imposible, porque ves la muralla, ves los soldados, ves gente de guerra, ves 30 reinos, ves algo imposible porque no estás preparado para pelear, no tengas temor, porque yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar. Y si Dios no te deja, quiere decir que Él te va a cuidar, que nada malo te va a pasar. Eso es lo que tenemos que entender primeramente, ¿no? Que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar. Amén. Entonces, qué bueno es que es entender, ¿no? Esto. Pero también le dice a Josué y al pueblo, le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿No? No es que no va y no hace nada, sino tiene que esforzarse. Y esforzarse quiere decir, no, bueno, yo hago un poquitito. No, esforzarse es dar un poco más, hacer aún más. Y ser valiente es para poder atravesar cosas que por ahí nos dan temor. Que por ahí decimos, ¿cómo lo voy a hacer? Porque aquel pelea mejor que yo, aquel está más preparado. No importa, tenés que ser valiente porque con Dios lo voy a poder vencer. Con Dios lo voy a poder superar. Amén. Entonces, tenemos que saber que tenemos que esforzarnos y ser valientes, pero le dice algo.
¿sí? Al pueblo dice, no te alejes ni a diestra ni a siniestra de mi palabra. O sea, que siempre estemos caminando en su palabra. Caminar en su palabra quiere decir, yo lo que oigo, lo hago. Si Dios me dice que no tengo que hacer esto, no lo hago. Si Dios me dice que no tengo que hacer otro, no lo hago. Si Dios me dice que tengo que hacer esto, lo tengo que hacer. Entonces quiere decir, caminar en palabra, yo cumplo la palabra, ¿no? Sigo la palabra. Si Dios me dice que me esfuerce, tengo que esforzarme. Si me dice que sea valiente, porque si me alejo de la palabra, dice que no vas a prosperar. Pero si vos estás en la palabra, vas a prosperar. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que emprendas te va a ir bien. Todo lo que hagas va a salir bien. Yo cuando escucho esta palabra siempre me quedo, ¿no? Porque es una promesa de Dios para nosotros. Que todo lo que hagamos nos va a salir bien. Creo que muchas veces nos enojamos porque las cosas no nos salen. Porque salen mal. Porque después tenemos que trabajar el doble, después tenemos que, no sé, esforzarnos más, porque por ahí tenemos que hacer otras cosas, intentar. Y uno dice, ¿por qué? Porque no estamos cumpliendo la palabra de Dios a veces. O porque no es el propósito de Dios. Pero si nosotros, si todo lo que hacemos bajo la palabra de Dios, todo va a prosperar. Todo nos va a salir bien. Amén. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Todos, ¿no? Yo conté muchas veces, ¿no?, el testimonio de cómo Dios me fue bendiciendo en muchas situaciones, ¿no? Que fueron, yo digo, milagro de Dios. Pero yo siempre pensé esto, ¿no? Que si yo confío en la palabra de Dios, Dios lo hace. No soy yo, Dios lo hace. Hasta el día de hoy. Yo por ahí tengo conversaciones, charlas, reuniones, negociaciones, que yo digo, no soy yo, es Dios. Porque Dios abre el camino donde no lo hay. Como abrió el Jordán, como abrió el Mar Rojo. Dios derriba los muros que son imposibles para nosotros. Dios lo hace, no somos nosotros. Yo recuerdo la primera vez que experimenté, ¿no? Una de las cuantas, que experimenté algo que para mí era imposible, que era hablar frente a mucha gente y explicar un proyecto. No estaba nunca, a mí yo me ponía rojo, tenía vergüenza, tartamudeaba, y fui, oré, se lo entregué a Dios, y dije cosas que ni tenía en mente. Dije, ¿de dónde habrá salido esto? Estás diciendo una sarta de cosas que te van a echar en cualquier momento, pensaba, pero no, Dios sorprendió, ¿no? Ni bien terminó esa reunión, me ascendieron, ¿no? Me empezaron a poner cargos. Nunca lo pensé, pero es de parte de Dios. ¿Por qué? Porque tenés que ser valiente a derribar lo que nunca pudiste derribar. A lo que nunca te animabas lo tenés que hacer, pero ahora lo haces con Dios. Cuando Dios te acompaña, ya no va a ser difícil, ya no vas a estar solo. Es Dios con vos. Él no te va a desamparar, Él te va a ayudar. Y si Él está con vos, todo va a prosperar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, yo pensaba, ¿no? Cuando nosotros tuvimos y también otra cosa que me pasó a mí que me sorprendió, ¿no? Me acuerdo una vez me mandaron a La Pampa, ¿no? Yo no viajaba mucho. Sí, tenía que ir al campo, sí, a hablar con la gente para convencerla de un negocio, para que también firme un acuerdo con nosotros. Y me acuerdo que fui a un lugar en La Pampa que estaba así en la ciudad un poquito alejado y tenía como esos silos, no sé si conocen los silos que son de chapa grande, ¿no? Tenía unos cuantos, tenía un galpón grande, tenía tractores, tenía oficinas, todo. Y era no era más que un productor, ¿no? Le dicen un semillero, un multiplicador, era de todo, ¿no? Y tenía que ir a hablar con el dueño, ¿sí? Yo la primera vez que iba a una reunión, ¿no? Y me acuerdo que fui con un vendedor y un chico que sabía de contratos de la parte legal, ¿no? Y yo era el más joven, ¿sí? Y fui, ¿sí?, a ese lugar. Entré, me acuerdo, y me iban abriendo puertas, recibiendo, saludando, ¿sí? Yo estaba con traje, no así, ¿no? Con traje iba, ¿no?, saludando a todo el mundo, me abrían las puertas, hasta que llegamos a una oficina que era parecía de película, porque vos entrabas y había, ¿no?, alfombras, pero vieron esa película como que, no sé cómo se llama, como lo de las vacas que están en el piso así, ¿no? El cuero de la vaca, bueno, así, y todo madera, ¿no? Todo hermoso, libros por acá, sillones, una oficina hermosa, grande, y bueno, y había como 8 o 9 personas ahí. Yo dije, ¿me van a escuchar a mí? Si supieran dónde yo salí, ¿no?, de allá del barrio Vicente López, ¿no? Ahí que todos los días vuelvo, ¿no?, en colectivo, ¿no? Y de repente me llevaban, me traían, ¿no? Y entraba a esa oficina, quiero un café, quiero algo.
me senté ahí, ¿no? Y vino el dueño, también todo de traje, ¿no? Un hombre grande, como de casi 70 años, ¿no? Y todos cuando vino, un respeto, ¿no? Un saludo, y habría ahí como 9 personas. Y el hombre me buscaba, ¿no? Con quién hablar, y era yo. Acá estoy. Ah, porque era el más joven, esperaba una persona grande, ¿no? Yo ahí no tenía ni 30 años, ¿sí? Entonces me pongo a hablar con él y le empiezo a hablar del negocio, el tipo me sigue preguntando, y yo digo, en un momento me echan la patada acá, ¿no? Porque digo, no estoy preparado para esto. Pero Dios me dio la sabiduría para poder delegar al que estaba al lado mío, a delegar al otro, y se firmó un contrato millonario. Y yo me quedé sorprendido de ese día, porque dije, este fue Dios. Porque si fuera por mí, yo no tengo la sabiduría ni el entendimiento. Pero Dios te da la sabiduría y el entendimiento de lo que no entendías, porque dice que todo el que quiera sabiduría, pídale a Dios y Dios le dará. Amén. ¿Cuántos quieren ser entendidos en muchas de las cosas? Tienen que orar y pedirle a Dios, y cuando vayan, Dios va a estar con ustedes. Amén. Entonces, volvamos a la palabra, ¿no? Dice que Dios le dio instrucción a Josué, ¿sí? Que le dijo qué es lo que tenía que hacer. Y vamos a leer en Josué 5:13, antes de todas las instrucciones, ¿no? Josué 5:13 ahí mismo. Josué 5:13 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Esta palabra me hace acordar también a su maestro, a Moisés. Fíjense que Josué dice, Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón. Fíjense que Moisés tuvo la misma situación. Dice que Moisés dice que estaba pastando, ¿sí?, las ovejas de su suegro, ¿sí? Y de repente vio una zarza y le llamó la atención y fue hacia ella, ¿no? Lo vamos a leer igual, está en Éxodo 3:1, dice, vamos a ir rápido para no detenernos mucho acá, Éxodo 3:1, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque por causa de la zarza que no se quemaba. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Yo cuando leía esta primera parte, ¿no?, de Josué, que dice que alzó sus ojos y vio un varón y fue a hablarle y le habló, dije, lo mismo le pasó a su maestro. Dice, él vio una zarza, la vio y fue, y después Dios le habló. Igual ocurrió, porque toda la orden que después Dios le dio a Josué es igual, ¿no? Entonces le dije, qué bueno, ¿no?, que nosotros tengamos eso, ¿no?, de poder alzar nuestros ojos a Dios. Porque fíjense acá dice, vio y miró. Y sabe que cuando uno ve, es como cuando algo ve, no, ¿viste eso? Sí, creo que lo vi, como al pasar, ¿no? Como que no tiene importancia. Pero si uno mira detenidamente, ¿viste ese pandero? Sí, entonces ya sabe que es azul, ¿no? Porque lo viste, no es que no prestaste atención, vos no viste nada, ¿no? Yo lo miré. Cuando uno mira es como dice escuchar o oír, ¿no? Que es diferente escuchar a oír. Bueno, acá también, pero dice que si nosotros, ¿sí?,
solamente vemos que es algo sin prestar atención a Dios, Dios presta atención a nosotros. Dios ya inclina su mirada a nosotros. Dios ya inclina su oído a nosotros. Dios ya empieza a hablarnos solamente por verlos. Fíjense que si alzó sus ojos, Dios ya empezó a actuar. No solamente tenemos que mirarlo atentamente a Dios, eso sería mejor todavía, pero con solo ver a Dios en cualquiera de las situaciones de nuestra vida, Dios ya empieza a actuar. Entonces, lo que a mí me lleva es que nosotros, antes de cualquier situación, tenemos que alzar los ojos al cielo. Tenemos que depender de Dios. Solamente verlo para que Él ya salga a nuestro favor. Para que Él ponga su mano sobre nuestros hombros. Para que Él nos ayude. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Alzar nuestros ojos a Dios. Y continuamente podemos orar, podemos hablar con Dios y Dios nos va a escuchar. Y es el mismo Dios el que abre camino donde no lo hay. Donde te hace pasar por el mar rojo, por seco, donde hace que los muros se caen, donde hace milagros de algo que es ilógico. ¿Pero por qué? Porque vimos a Dios, ¿no? Entonces tenemos que ver cada vez más a Dios, prestar más atención a las cosas de Dios, porque a veces no las percibimos. Nos decimos, esto será casualidad, no es Dios que está haciendo algo, ¿no? Entonces tenemos que ver en las dificultades, las oportunidades que Dios puede hacer milagros, ¿no? Porque es donde más se presenta, donde más vemos la mano de Dios. Pero siempre tendríamos que ver a Dios en todo lo que emprendamos. Que Dios nos acompañe, que Dios esté conmigo. Si es de Dios, que Dios sea. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios por medio, Dios ya está con nosotros. Y todo lo que hagamos va a salir bien. Amén. Y fíjense que el proceso de cuando uno habla con Dios, Dios dice que te da la victoria antemano. ¿Sí? Antes, cuando vos empezás a hablar con Dios, Dios ya te sacó victorioso. Dice, ¿pero cómo? ¿No? Fíjense que al pueblo de Israel, Dios ya le dijo la victoria antes que empiecen a pelear. Le dijo, te entregué en tu mano Jericó y todo el reino y todos los que están adentro. Y le estaba hablando en pasado, si todavía no había pasado eso. ¿Cómo le dice? Ya te lo entregué. Ya sos victorioso, ¿no? Entonces, Dios nos dice a nosotros lo mismo. Cuando nosotros observamos a Dios, cuando vamos a Dios, Dios ya no empieza a hablar en el pasado. Ya sos más que victorioso. Ya tenés ganada la batalla. Todo aquello que no podías, ya lo podés. ¿Por qué? Porque eso es un principio espiritual que Dios nos revela. Que Él habla en el pasado porque ya sabe lo que va a ocurrir. Que siempre va a ser bueno en la mano de Dios. Amén. Y nosotros lo tenemos que creer. Cuando nosotros aplicamos eso, estamos diciendo ya Dios lo declaró en el cielo. Entonces va a ser como en el cielo, en la tierra. Dios siempre va a abrir caminos. Dios siempre te va a dar victoria. Dios siempre te va a dar aquello que aún no esperabas. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo en el cielo. Y si lo hizo en el cielo, lo va a hacer en la tierra. Amén. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Caminar y manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Que lo voy a aplicar en mi vida, que eso va a pasar. Yo lo creo y va a pasar. Amén. Entonces, es como cuando un arquitecto, ¿no? ¿Vieron que el arquitecto qué hace primero? Dibuja en un plano. Y ya cuando él tiene terminado el plano, es como que ya está terminada la casa. Y uno dice, pero no, si no hay ninguna casa, es un papel. Pero para él ya está terminado. Cuando él lo firma, cuando él lo sella, cuando ya está todo aprobado, es como que la casa ya está. Después solamente se tiene que materializar. Bueno, así es Dios. Dios ya sabe lo que va a pasar en tu vida, solamente tenés que creer que ya ocurrió y eso va a suceder. Amén. Entonces lo tenemos que creer, lo tenemos que entender. ¿Por qué? Porque Dios no improvisa. Dios ya lo tiene todo preparado para nuestras vidas. Amén. Para nuestras casas, para nuestros hogares, para nuestra familia, para nuestro trabajo, para los que estudiemos. Dios ya tiene la victoria, pero nosotros tenemos que creerlo que va a pasar, que va a venir en nuestra vida. Amén. Por eso Dios después le da instrucciones. Y sabe que en la obediencia hay bendición. Si nosotros no obedecemos, no hay bendición. Entonces fíjense que le da instrucciones para ver qué, si obedece. Porque uno piensa, ¿no? ¿Para qué le hizo dar 7 vueltas si con una también Dios lo podía haber derribado? ¿No? ¿Por qué? Porque tiene que haber obediencia y constancia en la obediencia.
Dice, yo hoy lo hago, mañana no lo hago más. Yo voy a ver la iglesia para ver si Dios hace un milagro. Y si no, venís a comprar un milagro, yo no soy curandero, te va a decir. Entonces, Dios por ahí lo haga, Dios por ahí sea que le haga el milagro, pero algunos vienen, ¿no? Solamente vienen a buscar algo. Dios quiere dar mucho más, ¿no? Entonces, uno, ¿por qué se piensa, ¿no?, que le tuvo que hacer todo esto a hacer Jericó, ¿no? Porque uno dice, no, pero fue fácil lo que hicieron. Dieron vueltas y después tocaron la trompeta, gritaron y se cayó el muro. Ya está, fue sencillo. Yo digo, no fue tan sencillo, no fue tan fácil. Primero se tenía que poner de acuerdo en caminar juntos, en levantarse todos juntos, porque eran muchas tribus, en que primero vayan los sacerdotes, que toquen los cuernos, que vayan los hombres de guerra, que vaya el arca de atrás, y que vayan caminando. Dice, ¿saben qué dice la palabra? Si uno se pone a leer, dice, sin hablar. Imagínense sin hablar por horas al que está al lado, a su amigo, a su vecino, a su familia. Yo no puedo estar sin hablar. Y no fue sobre un día 5 minutos. Fueron horas caminando alrededor de Jericó. Jericó no es una cuadra, ¿no? No son 2 cuadras. Era como si fuera una ciudad, caminando alrededor, que la hacían en un día, o sea, menos de 24 horas, pero no sabemos si le tomaba 10 o 12 horas. Y sobre ese tiempo dice que no tenían que hablar ni gritar. Solamente tenía que sonar los cuernos cuando terminaban la vuelta. Y eso lo tenían que hacer no un día, no 2, no 3, 7 días, ¿no? Entonces, no fue fácil. Y también uno piensa, cuando van caminando, arriba están los hombres de guerra, que seguramente tenían arco, podían tirar flechas y podían matarlo. Entonces, no fue algo sencillo, obedecer y no ir a pelear. Porque uno, cuando a alguien le hace algo, ¿qué quiere hacer? Quiere pegar, quiere reaccionar, quiere devolver. Pero Dios le dice, no, solamente tenés que caminar. Solamente tenés que caminar en silencio. Y solamente van a sonar las trompetas que los sacerdotes van a tocar durante 6 días, ¿no? Yo digo, no fue fácil. Y la constancia, ¿no? Entonces, ¿Dios qué hizo? Le entregó una estrategia que rompe la lógica humana, porque no era algo lógico, ¿no? Fíjense que dar vuelta a una ciudad no tenía sentido. ¿Para qué iban a dar vueltas, no? ¿Para qué va a tardar tanto tiempo? No iban con armas, ni tampoco iban a atacar nada. No fueron armados. Iban los hombres de guerra, pero no iban armados. Entonces, ¿qué Dios enseña? Dependencia total de Dios. Sin armas, sin gritos, sin pelear, sin reaccionar. Solamente camina alrededor. Es obediencia explícita para Dios. Y muchas veces nosotros no queremos no obedecer y hacer lo que Dios nos dice que hagamos, ¿no? Dice, búscame a mí. Te dice, orá. ¿Para qué voy a hablar con Dios? No tiene sentido. Le hablo, parece que no me escucha, ¿no? Dios está orando. Dios está preparando tu corazón, Dios está preparando tu casa, Dios está preparando tu trabajo, Dios está preparando algo para tu vida. Y vos solamente tenés que obedecer, tenés que orar a Él. Si no te escuché, Él está haciendo algo. Entonces, una vez tiene que obedecer sin recibir ninguna explicación, porque todos queremos, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué leo la palabra? ¿Para qué escucho adoración? ¿Para qué? Uno tiene que escuchar, uno tiene que hacer lo que Dios quiere que haga. Y eso va a ser bueno para nuestras vidas. Amén. Entonces, Dios te va a pedir cosas por ahí. Por ahí te pide, no sé, perdonar a alguien que te va a doler mucho perdonarlo, porque te hizo algo, pero ahí lo tenemos que perdonar nosotros. Y uno dice, no, pero si Él me tiene que pedir perdón. Por ahí lo tenemos que perdonar nosotros para que Él después pida perdón también. Porque nosotros tenemos que ser ejemplo, ¿no? Así como dice Dios, como yo te perdoné, perdonar. Tenemos que saber perdonar, ¿no? Por ahí tenés que seguir aún cuando estás cansado. Imagínense tanto tiempo caminando, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Pero tenemos que seguir. Por ahí tenemos que sembrar aún cuando no tenés, ¿sí? Que te duele sembrar, que te duele dar. Yo siempre pienso, cuando nosotros estuvimos en pandemia, nosotros no tuvimos ingresos porque teníamos un local y gracias a Dios nunca nos faltó, ¿no? Y no solo eso, teníamos una olla popular que muchos estaban acá y tuvimos 2, una en Vicente López y otra en Sarmiento. Y yo decía, ¿cómo vamos a hacer? Pero no era nosotros cómo vamos a hacer, como Dios quiere hacer. Dios nos mandó
Dios provee. Dios lo va a hacer. Y decían, ¿cómo vamos a hacer si no tenemos gas? Y buscamos hasta leña o cualquier cosa y quemábamos todo, ¿no? Recuerdo que salían todas negras las mujeres, manchadas. Pero era de bendición, ¿no? Entonces, aún a veces tenés que sembrar cuando no tenés, porque cuando te sobra es fácil dar. Pero cuando no tenés, decís, ¿cómo puede ser, no? Que podamos dar. Entonces, a veces tenés que hacer cosas que parecen ilógicas. Es como un entrenador que te hace entrenar, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo jugaba a la pelota, cuando era joven, me hacían entrenar y me hacían correr sin la pelota, para acá, para allá, después unos conos y hacer como que le pegaba. Y yo, si no está la pelota. No importa, lo tenés que hacer y lo tenés que hacer y tenés que correr. Y si es mejor jugar a la pelota, si hay que correr tanto, entrenar tanto. Entonces, para nosotros parecía ilógico, pero después servía a la hora de que jugás el partido. Entonces, a veces es ilógico que estés orando, que estés ayunando, que estés adorando, pero cuando sea necesario que necesites a Dios, ya sabes cómo hacerlo. Ya sabes cómo pedirle. Ya sabes cómo adorarlo. Y Dios va a abrir los cielos sobre tu cabeza. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, lo que hoy no entendés, mañana lo vas a entender. Pero hoy lo tenés que hacer. Hoy, aunque no lo entienda, tenés que hacerlo. Eso es necesario para la fe, para el crecimiento. Amén. Entonces, así lo tenemos que hacer. Y después dice que en silencio estaba la obediencia, ¿no? En silencio. Dice, no gritarán, no harán ninguna voz, solamente van a caminar. Yo digo, es un principio espiritual, ¿no? No todo se devuelve hablando, ¿no? Uno cuando a veces le vienen a hacer un problema, ¿qué quiere? Devolverle o decir, tengo la razón, no te voy a pelear de esta forma. Y a veces es mejor callar, ¿no? Que discutir, ¿no? Esperar, escuchar, ¿no? Entonces, a veces las batallas no se ganan peleando, se ganan en silencio. Después Dios muestra, después Dios explica. Entonces, a veces el callar es de bendición. Nosotros siempre hablamos, ¿no? De que cada vez que Dios nos da un anhelo, un sueño, no lo contemos a nadie, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu hermano, a nadie. A veces sí, a su esposo, bueno, a alguien que sabe que también entiende lo espiritual, ¿no? Porque a veces si uno le cuenta a un amigo que no entiende las cosas de Dios, y está bien, por ahí no tiene un pensamiento en contra, una envidia, pero por ahí él se lo cuenta a otro. Y ese se lo cuenta a otro, y ahí escucha a quién, el enemigo. El enemigo, mirá, ¿qué quiere esto? Vamos a trabajar en que caiga, que no suceda. Entonces tenemos que hacer, como digo siempre, como el ajedrez, no contar nada hasta que suceda. Ahí hacemos jaque mate. Acá está. Amén. Entonces esa es la mejor manera. ¿Para qué? Para que el enemigo no tenga arte ni parte. Porque Dios está con vos y estás protegido por Dios, ¿no? Yo me acuerdo que eso lo tomamos hace bastante, ¿no? Y por ahí Dios nos bendecía de alguna forma y aparecía con, no sé, un vehículo nuevo o algo y decía, ¿esto qué? Mi mamá o mi papá, que tenía que saber todo. ¿Dónde te salió esto? Me lo compré. ¿Cómo de repente? Sí, de repente Dios me bendijo, ¿no? No, Dios ya tenía preparado hace tiempo. Entonces, uno tiene que hacer así, ¿no? No contarle a nadie, no porque esa persona, pero otra puede pasar que sea, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer callado y en obediencia, ¿no? Y tampoco a veces en el silencio está no quejarse. Imagínense si van caminando y dicen, ¿para qué vamos caminando? Estarían pensando capaz, ¿para qué tanto? ¿Para qué 6 vueltas? ¿Para qué otra vez? ¿Para qué tenemos que venir otra vez? ¿Para qué? Bueno, tenemos que hacerlo porque Dios nos va a bendecir grandemente. Porque Dios va a abrir los caminos. Porque Dios nos va a llevar a la tierra donde fluye miel. Vamos a cruzar, vamos a derribar un ejército, vamos a derribar una muralla sin haber hecho nada. Entonces nosotros solamente tenemos que creer en Dios. Entonces el silencio es no quejarse, no tener dudas. Porque también uno imparte dudas en los demás. Cuando va hablando dice, no, yo no creo, yo no... Viste, a mí me pasa, yo a veces estoy en el local y viene uno y dice, yo está todo mal, cada vez todo peor. Y te empieza a hacer pensar cualquier cosa. Y yo le digo, no, a mí no me pasa. ¿Y dónde vivo? ¿En otro lado? No, porque Dios nos cuida, porque Dios nos guarda, ¿no? Entonces, uno a veces no tiene que dejar que entre la duda, ¿no? Y no hablar a veces por impulso. ¿No conocen gente que habla por impulso o por emoción y a veces habla mal? No de la fe, sino habla por la emoción, ¿no? Es como cuando se golpea el dedo con un martillo y tal, quiere decir cualquier cosa.
Bueno, la emoción hace que explote uno así también. Dice cualquier cosa por la emoción, por el enojo, por la tristeza, por la angustia, dice cualquier cosa. Entonces a veces en esos momentos es mejor callar y caminar en fe, seguir los pasos de Jesús. Amén. Entonces, cuando uno camina en Dios y Él camina con uno, piensa que no va a funcionar, pero estando con Dios las cosas funcionan, ¿sí? Porque uno piensa, no, pero ya lo hice, ya lo intenté. No, tenemos que seguir intentándolo y caminar en Dios. Amén. Entonces, Dios no necesita nuestra duda, nuestra opinión, nuestra queja, solamente necesita nuestra obediencia. Y en la obediencia está la bendición. Amén. Entonces, nosotros tenemos que obedecer y caminar en Dios, ¿sí? Tenemos que creer en Dios. Lo otro es la constancia. Cuando no pasa nada, seguir creyendo que Dios lo va a hacer. Fíjense, el primer día no pasó nada, el segundo día tampoco se cayó el muro, el tercero tampoco, el cuarto tampoco, el quinto tampoco, el sexto tampoco, y el séptimo dieron más vueltas, no una, dieron 7 vueltas, no una, 7 vueltas. O sea que le pidió mucho más esfuerzo al final. Yo cuando leo esto digo, es como todo, parece que Dios nos va a bendecir y parece que no llega más. Y es donde cuando más tenés que esforzarte. Por eso le dice, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que hacer más de lo que hacíamos al principio. ¿Para qué? Para que Dios nos bendiga en sobremanera. Entonces uno a veces no entiende, ¿no? Pero no, si yo estoy haciendo las cosas, bueno, para eso tenés que hacer más. Y Dios te va a bendecir aún más, ¿sí? Y uno a veces no lo entiende. Miren, cuando nosotros tuvimos este tiempo de pandemia, ¿no? Que estábamos en el trabajo todos los días porque íbamos a la mañana, de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde veníamos y por ahí estábamos en la olla popular o íbamos a visitar a un vecino o a alguno de ustedes y también después hacíamos las videoconferencias por Zoom, por Facebook, todo eso, ¿no? Que hacíamos 3 por semana porque eran más todavía. No teníamos descanso y después vendíamos pizza a la noche. No teníamos descanso, todos los días nos acostábamos tarde, trabajamos más que nunca. Durante casi 2 años trabajamos un montón y no tuvimos beneficios, solamente sobrevivimos, ¿no? Como para decirlo. Pero en ese esfuerzo, en esa constancia de obedecer a Dios, de dar, Dios después nos bendijo en sobremanera de golpe. Ni nos esperábamos. Imagínense recibir una llamada de uno y dice, yo te quiero dar un local. Yo le dije, yo no tengo un peso. Así fue literal. No, si yo sé que no tenés un peso, pero mirá que debo plata encima. Sí, yo sé, pero cuando puedas, vos me lo pagás. Yo dije, este está loco, ¿no? Pero bueno, creo que todos ya conocen la historia, ¿no? Pero entonces uno dice, va a ser imposible que yo pueda tener ese local. Yo lo fui a ver, ¿no? Y dije, imposible. Yo tenía un local chiquito, de repente un local que era 5 veces más grande, que era mucho más lindo. Dije, imposible, yo no se lo voy a poder pagar, yo no voy a poder atenderlo, yo no estoy capacitado. Pero Dios sí, y Dios te quiere recompensar. Ese pueblo que recibió la tierra prometida, 30 reinos, era algo ilógico que lo reciban. Pero si nosotros creemos en Dios, Dios te sorprende. Dios te da aún más de lo que te esperás. Y aunque no estés capacitado, Dios te da la capacidad. Cuando yo fui a hablar, y eso me sorprendió, ¿no? Con el dueño del shopping, y le dije, yo no tengo para pagarte el alquiler, y me dijo, ¿pero qué necesitas? Digo, no, un tiempo para poder reponerme, no tenía un peso yo, ¿no? Porque invertí, le dije, no invertí nada, no le había pagado nada al otro tampoco. Me dijo, bueno, ¿cuánto necesitas? No sea un tiempo. Bueno, te doy 2 años de alquiler gratis. Yo dije, este tipo está loco, ¿qué le pasa? ¿No? El otro no quiere que le pague, este me lo da 2 años gratis. Y uno, si va a alquilar una casa y le dice, quiero alquilártela, pero no tengo plata, te va a decir, bueno, de otro lado. No, es que te diga, 2 años te la doy gratis. Imposible, ¿no? Entonces, las cosas suceden porque nosotros somos constantes y esperamos en la obediencia en las cosas de Dios. No es fácil, pero uno lo tiene que hacer. Por eso dice, sé valiente y esfuérzate y no te apartes de la palabra ni a diestra ni a siniestra, y Dios te va a bendecir. Dios va a hacer lo que tanto anhelabas. Yo si tenía que comprar un local así, hubiera tenido que trabajar 30 años.
30 años, y se compró en 2 meses o 3 meses. ¿Cómo pudo ser? Fue un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en obediencia a Dios, ¿no? Algo sobrenatural, algo ilógico sucede. Yo me acuerdo cuando vino a verme el médico que operó a Milena, me dijo, todo salió bien, ¿sí? Porque algo sucedió, dice, fue algo milagroso. Primeramente, operarla, dice, con 4 de saturación, fue algo milagroso, dice. Entonces ahora queda en las manos de Dios, ¿no? Y a Milena la conocen en el Garrahan porque es la niña del milagro, ¿no? Porque nadie puede sobrevivir con 4 de saturación. Imagínense que vos tenés 100 de aire para que te llegue a la cabeza, 100 para que te llegue bien la sangre de la cabeza y te ríe, vos tenés 80 y ya estás mal, te pones morado, se te ponen los labios negros, imagínense 4. Y ya Dios hizo el milagro en su vida y salió de ahí porque Dios lo hizo, algo ilógico. Yo leía un caso también, ¿no? Que fue así algo sorprendente, que está creo que hay hasta una película, ¿no? De una mujer que en 1980, sí, llamada Jean Hilligar, que después si quieren le paso el nombre para que lo googleen y lo busquen, dice que ella sufrió un accidente con el auto, una tormenta de nieve, dice que caminó, ¿y qué pasó? Caminó en la nieve y quedó en la nieve. Entonces dice que cuando la encontraron, que un amigo la encontró, estaba congelada como si fuera una tabla. Dice que estaba como si fuera un muerto, estaba blanca, pálida, y no se le podía tomar el pulso por ningún lado porque estaba toda congelada como hielo. Dice que la llevaron así congelada en la ambulancia y los médicos no le pudieron tomar pulso tampoco. Pero hicieron algo ilógico. Dice que pusieron a calentar el cuerpo para que se derrita el hielo de todo su cuerpo y la ropa. Dice que de repente empezó a latir su corazón. De repente empezó a tomar color la piel. De repente despertó. Entonces los médicos, porque la habían tomado ya cuando pudieron, le tomaron el pulso, la revisaron y no tenía signos vitales, ¿no? Después que se había derretido un poco el hielo. Pero de a poco es como que empezó a latir el corazón de vuelta. Y decían, esto fue algo ilógico. Fue algo que la ciencia todavía no lo entiende, ¿no? Está documentado este caso, ¿no? Es algo imposible, algo que no puede ser, que un corazón vuelva a latir de vuelta después de tanto tiempo de estar sin latir, porque la encontraron después al otro día, no es que la encontraron el mismo día, ¿no? Entonces, el cuerpo reaccionó, la mujer vivió, ¿sí? Fue algo increíble. Y lo más loco que ellos decían, no sufrió ninguna secuela. Su cerebro no tuvo problema, su cuerpo no tuvo problema, todos sus signos vitales estaban bien, todos sus órganos estaban bien, y fue algo impactante. Es más, la dejaron para poder controlar todo esto, que fue algo ilógico, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, las cosas de Dios rompen lo ilógico o lo lógico para nosotros, ¿sí? Entonces, algo que parecía imposible se hizo posible. Que el cerebro que no tenía oxígeno empezó a funcionar. Que el cuerpo no tenía daños fue algo ilógico. Que no tenía signos vitales y empezó a recuperar fue algo ilógico. Para los médicos, para todo, fue un milagro, ¿no? Entonces a veces todo lo que parece muerto no está muerto. Puede vivir, ¿no? Entonces yo digo, qué bueno, ¿no? Porque Dios siempre puede dar vida y vida en abundancia. No porque esté frío o porque no tenga vida, no quiere decir que Dios no pueda aprender y hacer algo con esa persona, ¿no? Uno piensa, no, esta persona no vale la pena, esa persona no va a tener una vida distinta. No, Dios la puede cambiar, Dios la puede transformar, Dios puede darle un propósito, Dios la puede recuperar, Dios puede hacer algo en un proceso que para nosotros sería imposible. Entonces, a veces las cosas que no tienen lógica para el humano, para Dios sí, ¿no? Entonces a mí me gusta, ¿no? Porque me acuerdo siempre algo que me dijo un pastor, ¿no? Que es de acá del otro barrio, que me dice, si vos haces siempre lo mismo, siempre vas a tener un mismo resultado, pero si vos haces algo ilógico, va a haber algo diferente, algo sobrenatural va a suceder, ¿no? Cuando
con Lili dijimos, bueno, vamos a hacerlo, si es de Dios se abren las puertas. Era ilógico lo que íbamos a hacer, todo fue ilógico, todo no tenía sentido, ¿no? Lo que pasó con nosotros, todo lo que pasó comprando la casa, lo que pasó adquiriéndose el local, lo que pasó cuando Milena, todo fue ilógico. ¿Pero por qué? Porque nosotros rompemos la estructura de lo lógico. Entonces Dios nos llama a vivir en lo sobrenatural. Y para vivir en lo sobrenatural solamente tenemos que tener fe y obediencia constante en Dios. Cuando eso sucede, las cosas que no pasaban van a pasar. Cuando dice, no, pero yo quiero orar por esa persona, pero me suena ilógico que yo le ore y que se sane. ¿Por qué va a suceder? Si no hay un medicamento, no, pero puede suceder. Cuando yo oré por esa niña y el niño en Garrahan, que no podían caminar, para el padre es lógico que orando se levante un niño y que camine, y para mí también es igual, pero yo creo que Dios lo puede hacer. Y cuando oré y se levantó ese nene que no podía caminar, yo hasta ahora se me pone la piel de gallina, ¿no? Porque digo, fue milagro de Dios también, ¿no? Entonces nosotros, que parezca ilógico, tenemos que obedecer y hacerlo igual. Creer en Dios. Y Dios va a hacer que caminemos por lo seco. Dios va a hacer que llueva maná del cielo. Dios va a hacer que aparezca una columna de fuego y nos ilumine. Dios va a dar una sombra donde no la había. Dios va a abrir camino donde no lo hay. Va a abrir puertas y oportunidades donde no se presentaban. ¿Por qué? Porque creo en Dios. ¿Por qué? Porque tengo que activar mi fe y caminar hacia lo que Dios me dice. Amén. Dice que al principio caminaban, ¿no? Y daban vueltas y no tenían que gritar, pero a lo último Dios le pidió que griten todos juntos. Y cuando gritaron todos juntos, dice que el muro se cayó. Dice, cuando terminen de gritar, vayan hacia adelante y tomen ese lugar. Así fue, ¿no? Y lógico, ¿cómo se va a caer? ¿Cómo va a caer un muro tan grande, de tan altura, todo a la redonda, y vamos a entrar? Pero nosotros lo que tenemos que hacer, creer en Dios y obedecer. Dice que ellos gritaron y empezaron a caminar hacia adelante y ya estaba la batalla ganada. Solamente porque activaron la fe. Entonces Dios nos está llamando a que activemos la fe para que lo imposible sea posible en nuestras vidas, ¿no? Mantengamos el silencio, seamos cautelosos, caminemos en Dios, y cuando Dios nos pide que avancemos y le gritemos a Dios, Dios lo va a hacer. Dios va a hacer lo imposible posible. Así como derrumbó el muro, puede derrumbar todo lo que te está poniendo para que vos seas bendecido. Para que aquello que no se da, se dé. Para aquello que te está impidiendo que seas bendecido, seas bendecido. Pero nosotros tenemos que seguir creyendo en Dios. No son tus fuerzas, son las de Dios. No son tu sabiduría o tu entendimiento, es el de Dios. Entonces nosotros tenemos que creer que Dios lo va a hacer, que algo sobrenatural va a ocurrir en nuestras vidas. Yo lo creo. Dios lo va a hacer. No es el dinero, no es el contacto, no son los recursos, es Dios en nuestra vida. Dios va a intervenir en nuestra vida. Entonces tenemos que creer más en Dios y no ver con nuestros ojos, sino ver a Dios y creer que lo va a hacer, que Él va a intervenir en nuestra vida y va a hacer un milagro sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.